Hicimos lo que es la conexión. Como puedes ver, aquí está la conexión. Tenemos lo que es, retornamos lo que es la cadena de conexión. Ahora vamos a hacer una ruta. Vamos a utilizar esa cadena de conexión en este archivo route.python. Entonces vamos a perdón, de este archivo db. Entonces aquí vamos db, vamos a importar cadena de conexión. Entonces, como puedes ver aquí en cadena de conexión, nos ubica aquí donde está. Entonces aquí vamos a utilizar esta cadena de conexión. Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es una función listado. Pongo el listado de tareas. Ahí está. Entonces aquí vamos en una variable, vamos a poner con, es igual a cadena de conexión. Aquí vamos a utilizar un cursor. Entonces este con va de un cursor. Ahí está. Es como que va a preparar, va a alojar en ese cursor la cadena de conexión. Y aquí vamos a hacer una sentencia SQL. Entonces aquí vamos a utilizar lo que son un select asterisco from y vamos a poner tarea. Aquí me faltó lo que es el igual. Entonces ahí está. Entonces, en esta cadena de conexión, en esta variable con, tenemos un cursor. Y este cursor tiene que alojar esta sentencia SQL. Entonces, ¿cómo lo alojamos? Con un dato que diga result. Pongámoslo así, result. Y no, pongámoslo así mejor. Vamos a hacerle un cur.execute. Aquí vamos a ejecutar la cadena de conexión. Aquí el cur ejecuta la sentencia SQL, porque este cur ya tiene lo que es alojado por medio del cursor, la cadena de conexión. Y esta cadena de conexión viene lo que está acá, de esta función que hemos elegido cadena de conexión. Entonces, para que puedas hacerlo mejor, podemos esto quitarlo acá y podemos hacerlo acá inicialmente. Eh, Ahí está. Entonces, hacemos la sentencia SQL. Agregamos en esta variable con la cadena de conexión, preparamos con el cursor y con el execute ejecutamos lo que es la cadena de conexión. Perdón, ejecutamos lo que es el SQL, el query. Entonces aquí vamos a hacer un result y aquí vamos a guardar lo que es el resultado de todo lo que viene del cur, que es un fetch all. Con fetch all obtenemos todos los datos de esta consulta que realizamos y este resultado tenemos que retornarlo aquí con result, porque esta función va a ser llamada en el app donde se ejecuta todo el servicio de lo que es el servicio flash del Python. Entonces lo que vamos a hacer aquí eh, al momento de una ruta con este listado de tareas, me resuelve toditos estos datos que vienen de este query. Entonces aquí lo que tenemos que hacer primero, ya en esta variable está todo el resultado de este query. Y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar la cadena de conexión. Primero usamos cur close y la cadena de conexión de esa variable que está arriba, que es close. Porque, como te decía, este con obtiene lo que es la cadena de conexión y el cur es el cursor para poder preparar lo que es la query. Y listo. Como puedes ver, ya tenemos aquí la primera función para mostrar todas las tareas. Entonces, en mi base de datos va a estar una tabla que se llama tareas. Vamos a copiar y vamos a poner otra función que es listar tarea. Es decir, por medio de un parámetro vamos a solo listar una tarea. Entonces hacemos lo mismo, aquí hacemos un where de id que es igual y ponemos un porcentaje para pasarlo como referencia. Porcentaje S. Entonces este dato está aquí, pero aquí tenemos que pasar el id que nos viene como parámetro. Entonces este id lo pasamos por medio de paréntesis y le ponemos la variable id. Separamos con la coma. Entonces este id es lo que viene por parámetro y este hace referencia al porcentaje S como referencia de esta id. Entonces cuando hacemos el cura execute o agregamos lo que es la sentencia SQL por medio de este id, es decir, va a venir un select asterisco frontal donde el id, por ejemplo, puede ser 5 4, me guarda todo en este resultado el dato que vamos a buscar, es decir, solo un dato. Pero con fetch buscamos todos los datos. Aquí tenemos que buscar con fetch one. Entonces aquí
solo me ubica, como su nombre dice, un dato nomás. Entonces cerramos el cursor, la cadena de conexión y retornamos el result. Entonces ya tenemos aquí la función para poder obtener un dato por referencia, es decir, por un ID, por un parámetro. Y acá mostramos el listado tarea, esta función para mostrar todos los datos de esta tabla tarea. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es casi lo mismo que en el post. Vamos a hacer para poder guardar un dato. Vamos aquí guardar tarea. Entonces, aquí en tarea voy a mandar algunos datos. Por ejemplo, aquí voy a tener título, contexto y un autor. Son tres datos que voy a utilizar nomás. En este guardar datos voy a guardar solo un título, contexto y autor. Y el ID. Entonces, pero el ID es autoincrementable, eso no significa nada. Eso va a ser igual. Entonces hacemos lo mismo. Creo que vamos a copiar lo mismo que está acá. Vamos a copiar lo mismo que está acá y vamos solo a cambiar algunos parámetros. Entonces aquí ya no será un select, sino será un insert. Va a ser un into de la tabla tarea, donde tiene estos parámetros, título, o estos atributos, mejor dicho, con contexto y autor. Tenemos un values donde se va a pasar por medio de estos índices, porcentaje y listo. Entonces, como puedes ver, ya tenemos así. Entonces, estos aquí, estos sí, estos que son porcentaje S, indican que van a pasarse estos datos que están acá. Entonces, aquí como puedes ver, ya no necesitamos así. Lo que tenemos que pasarle aquí es el título, aquí como puedes ver, el contexto y el autor. Y ahí está. Como puedes ver, ya se pasó los parámetros. Como lo puedes ver así. Entonces, así estamos obteniendo estos datos. Se van a insertar en esta función que dice guardar tareas. Aquí ya no necesitamos esto. Ya no necesitamos aquí. Aquí lo que para poder ejecutar esto, lo que tenemos que hacer aquí es un con.commit. Entonces, ya no vamos a obtener unos datos. Aquí ya no vamos a tener datos, sino vamos a insertar en la base de datos con la cadena de conexión que está acá. Entonces, con el CUR preparamos lo que es la sentencia SQL y con el con que tiene la cadena de conexión agregamos el commit, agregamos el dato. Cerramos el CUR, que es el cursor, la cadena de conexión lo cerramos y aquí ya no vamos a desplegar el resultado, sino vamos a poner un mensaje que diga creado, tarea creada, pongámosle, tarea creada. Entonces, así está lo que es el proyecto. Como puedes ver, ahora vamos a ver otra función para lo que es guardar, para lo que es actualizar, perdón. Entonces aquí ya no sería guardar, sino actualizar. Pasamos lo mismo, pero aquí haz de cuenta que falta el ID, que venga por parámetro, porque no sabemos qué ID vamos a actualizar. O sea, borramos esto de la sentencia SQL. Lo que vamos a hacer es un update de la tabla tarea, un set donde aquí igual título es igual a porcentaje S, contexto es igual a porcentaje S y autor es igual a porcentaje. Es como son unos parámetros que van a pasarse en el execute. Como parámetro de referencia se va a pasar. Entonces esto hace referencia a los datos que están acá en el execute. Entonces lo paso así. Entonces ahora aquí lo que voy a hacer es un where donde el ID también se va a pasar así. Y ahí está. Todo esta cadena, este query está aquí, como puedes ver. Entonces ya tenemos aquí todo bien detallado. Entonces ahora lo que pasa aquí es pasar el ID que nos viene por parámetros que viene acá. Entonces ahí está el update y aquí ya no es tarea creada, tarea actualizada. Listo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el de eliminar. Vamos a eliminar. Creo que es lo mismo que está acá. Voy a utilizar esta que está aquí.
y vamos a poner acá eliminar tarea. Eliminar tarea. Un ID de parámetro. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es quitar este y voy a poner delete. Y listo. Entonces aquí pasa el mismo. La sentencia ejecuta la sentencia SQL con el ID de parámetro. Y aquí no necesitamos esto, sino necesitamos el commit para que se pueda realizar el proceso. Y aquí igual, ya no va esto, sino tarea eliminada. Listo. Ya tenemos las funciones de los SQL, como es el mostrar todos los datos, mostrar un dato por una referencia, guardar los datos, actualizar los datos y eliminar el dato, como puedes ver. Todo eso de aquí lo vamos a llamar en el app, ya cuando realizamos lo que son las rutas, para poder utilizarlo en nuestro frontend, para poder manipular lo que es el HTML y mostrar los datos, guardar los datos, editar los datos y eliminar. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Hemos visto lo que son las funciones y en el otro video lo que vamos a realizar es lo que te acabo de decir, utilizarlo en el app para poder ya realizar lo que son las funciones.